En la cara anterior del codo vamos a ver una fosita acá con forma triangular. En la cara anterior del codo hay una fosita con forma triangular. Ahí está. Esa es la famosa fosa cubital. Fosa cubital, ahí lo vemos. Es una fosita con forma triangular. Uno puede ver la depresión acá en la cara anterior del codo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son sus límites? Ustedes saben que en la piel, todos véanse la cara anterior del codo, y en la piel se forma un pliegue, un surco, ¿no? Hay un surquito acá. Ese es el pliegue anterior del codo. Claramente ven ese pliegue. Ya, ese pliegue es el límite superior. Lo usan como límite superior de la fosa cubital. Luego, hacia abajo hay dos músculos. Este músculo que está bajando viene de la parte lateral hacia abajo y hacia adentro. Ese es el músculo braquiorradial. Ese es el famoso músculo braquiorradial, conocido antiguamente como supinador largo. Este músculo es el que los maestros clásicos le dicen supinador largo. Para empezar, que este músculo casi no supina. El nombre es un error, ¿correcto? Su nombre actual es braquiorradial. Y el otro músculo, el que sí está por dentro y que viene de la epitropia, ese es el famoso pronador redondo. Este sí prona, por lo tanto, su función, su nombre está bien puesto, el pronador redondo. Entonces, estos músculos van a contribuir a formar los límites de esta fosa. Arriba, entonces, el pliegue anterior del codo, su límite lateral, el braquiorradial, ¿correcto? Arcaicamente llamado supinador largo. Y su límite medial es el pronador redondo. ¿Quedó claro? Muy bien. Su contenido dentro de esta fosa cubital, el elemento central es el tendón del bíceps braquial. El elemento central es el tendón del bíceps braquial. Por lo tanto, si el tendón del bíceps es el elemento central, entonces este tendón divide a la fosa cubital en dos canales, este canal que ven acá y este canal que ven acá. Este de acá se llamará canal bicipital lateral y este de acá se llamará canal bicipital medial. ¿Quién divide? El tendón del bíceps. Canal bicipital lateral y canal bicipital medial. ¿Quedó claro? Muy simple. Así se divide la fosa cubital. Eso quiere decir entonces que el canal bicipital lateral se encuentra entre el bíceps y el braquiorradial. ¿Verdad? Y el canal bicipital medial se encuentra entre el bíceps y el pronador redondo. ¿Está claro? Muy bien. Y cuando uno divide así a la fosa cubital en sus dos canales, encuentra que ¿qué canal es más importante? ¿El lateral o el medial? Más importante será el canal bicipital medial. Sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué ven al fondo ahí? Una arteria. Ahí se ve la arteria humeral. ¿Quién acompañaba a la arteria humeral? ¿Quién era su pareja? Que primero era lateral, luego la pasaba por delante y luego era medial. El nervio mediano, su pareja de la arteria humeral, el nervio mediano. La arteria humeral, el nervio mediano. ¿Correcto? Y por supuesto, también van las venas humerales. Entonces, la arteria humeral, las venas humerales y el nervio mediano ocupan el canal bicipital medial. Por lo tanto, este canal es extremadamente importante. ¿Correcto? Por su parte, en el canal bicipital medial, vamos a ver al nervio radial. Que luego de cruzar por el canal de torsión aparece en el fondo de este canal. En el canal bicipital lateral está el nervio radial.
el nervio radial. ¿Ok? Perfecto. Nada más. Ese es el contenido de la fosa cubital. Ahí está más abierto, ¿no? Para que lo vean claramente. Ahí está el arterio humeral y el nervio mediano. Este es el tendón del bíceps. Y este es el nervio radial, ¿ven? Claramente. Perfecto. Bien, en el codo, aquí tenemos el famoso canal, ¿se acuerdan? Epitrócleo olecraniano. Detrás del epitrócleo, ¿se acuerdan? El canal epitrócleo olecraniano. ¿Verdad? Su contenido, nunca se olviden, el famoso nervio cubital o ulnar, ¿verdad? ¿Que va junto con qué arteria? Hace un ratito lo hemos dicho. Con la arteria colateral cubital superior. ¿Ya? Con la colateral cubital superior. Viajan juntos en este canal. Un traumatismo a este nivel, una fractura del epitrócleo o del olecrano lesionan a este nervio. ¿Y cuál era el cliché de este nervio? Es el nervio principal, nervio motor de la mano. Muy bien. Bien. ¿Se acuerdan también del epicóndilo y el epitrócleo? Eso lo vimos, les dije en la clase pasada, esto era facilísimo. Los músculos epicondilios, ¿se acuerdan que les dije? Lo cité, lo escribí todavía. Los músculos epicondilios, ¿cuántos son? 6. Son 6. Ahí están escritos, ya se los escribí en la clase pasada. ¿Correcto? Ahí están. Como pueden darse cuenta, los músculos epicondilios son puros extensores o supinadores. Aquí no te vas a encontrar ningún flexor, ningún pronador. Son extensores y supinadores. Por lo tanto, la función de los epicondilios es extensión y supinación del codo. ¿Verdad? Los 6 músculos, los 6 están inervados por el nervio radial. ¿Correcto? Ahí está escrito. Los 6 están inervados por el nervio radial. Todos los epicondilios son supinadores y extensores. ¿Correcto? Muy bien, no se olviden, fácilmente. Y los epitrocleares son 5. Eso viene del epitrócleo, son 5, ¿se acuerdan? Ahí están sus nombres. Aquí te encuentras pronadores y flexores. Aquí te encuentras pronadores y flexores. ¿Correcto? ¿Se entiende? Acá de los 5 músculos, 4 de ellos están inervados por el mediano. Y uno solo, el flexor cubital del carpo, este está inervado por el nervio cubital. ¿Ok? Muy bien. Y su función es flexión y pronación. ¿Ok? Nada más. Sumamente simple. Es que ya hemos visto. Ahí están los epitocleos. Perfecto. En el codo se van a formar círculos arteriales. Miren ustedes acá. En primer lugar, recordemos, ¿se acuerdan la arteria humeral cómo terminaba? La arteria humeral va a terminar dividiéndose en arteria radial y arteria cubital. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora quiero que observen lo siguiente acá. Acá concéntrense un poco. Mírenme. De la arteria radial, perdón, vamos a empezar acá. De la arteria cubital nace una ramita. Siempre por ahí preguntan, ¿cuál es la primera rama? ¿Cuál es la primera rama de la arteria cubital? Es una arterita que yo le llamo el TRC. TRC, que significa tronco de las recurrentes cubitales. Tronco de las recurrentes cubitales. Suele ser la primera rama de la cubital. ¿Ya? Tronco de las recurrentes cubitales. Surge la pregunta, ¿qué significa la palabra recurrente? Recurrente significa de regreso, que sigue el trayecto contrario al que se esperaba. Les he dicho que las arterias, ¿cómo es su flujo sanguíneo? En el miembro superior, de proximal a distal, de arriba hacia abajo. Pero acá hay unas ramitas que más vienen de abajo hacia arriba, más bien vienen de abajo, o sea, siguen el trayecto contrario al resto de arterias. ¿Me dejo entender? O sea, les gusta dar la contra, algo así. ¿Se entiende? Por eso es su término, recurrente, que regresa, que va flujo opuesto al resto de todas las arterias. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, TRC, tronco de las recurrentes cubitales.
Y este tronco de las recurrentes cubitales se va a dividir en dos. Una recurrente cubital anterior y una recurrente cubital posterior. Recurrente cubital anterior, recurrente cubital posterior. ¿Se entiende? Y estas recurrentes cubitales que vienen de regreso, ¿con quién se van a encontrar? ¿Con quién se van a unir? Con las colaterales cubitales que vienen de la humeral, ¿se acuerdan? Con la colateral cubital superior y con la colateral cubital inferior. Se va a producir un encuentro entre estas cuatro arterias. La colateral cubital inferior, se une, se anastomosa, acá aparece un término, anastomosis es unión, se va a anastomosar con la recurrente cubital anterior. La colateral cubital inferior se anastomosa con la recurrente cubital anterior. ¿Quedó claro? Y por su parte, la colateral cubital superior se anastomosa con la recurrente cubital posterior. ¿Se entendió o no? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. Entonces se forma, mírenme, se forma ¿qué cosa? Un círculo arterial. Se forma un círculo arterial. ¿Estamos claros o no? Ese se llamará el círculo periepitroclear. Periepitroclear, porque está alrededor del epitróclea. Alrededor del epitróclea. ¿Quedó claro? Círculo periepitroclear. ¿Quién lo forma? Cuatro arterias. Cuatro arterias. Las dos colaterales cubitales, superior e inferior, con las dos recurrentes cubitales, anterior y posterior. ¿Quedó claro? Las colaterales cubitales, superior e inferior, ¿de dónde nacen? De la humeral. De la humeral. Las recurrentes cubitales, ¿de dónde nacen? Del TRC, del tronco de las recurrentes cubitales, que a su vez nacen de la cubital. ¿Quedó claro? Bien. Este es el círculo más sencillo, el círculo periepitroclear. Ahora veamos este otro círculo. El círculo, ¿cómo se llama? Periepicondilio, alrededor del epicondilio. Este es un poquito más complejo. Por eso quiero que acá se concentre. Miren, el círculo periepicondilio. Para empezar, aquí arriba, ¿se acuerdan la arteria colateral radial? La arteria colateral radial o humeral profunda pasa por el canal de torsión. ¿Y qué hace? Suelta dos ramas, ¿se dan cuenta? Dos ramas. Se va a dividir en dos ramas. La humeral profunda, la colateral radial, va a dar dos ramas que van hacia abajo. Simplemente se llaman rama anterior y rama posterior. Nada más, no se complica en la vida. ¿Ya? Rama anterior y rama posterior de la colateral radial o de la humeral profunda. Hasta ahí estamos, hasta ahí está claro. La colateral radial, la humeral profunda, da una rama anterior y una rama posterior. Ahí la dejamos pendientes. Perfecto. Ahora veamos acá abajo. De la arteria radial, sale una sola rama. Esta es la arteria recurrente radial anterior. Recurrente radial anterior. Aquí no existe un tronco de las recurrentes radiales, como si existía en la cubital. La cubital da las dos recurrentes cubitales de un tronquito. Aquí no. Aquí la radial solamente suelta la recurrente radial anterior. Esa nace de la radial. ¿Me dejo entender? Y esa recurrente radial anterior va al encuentro ¿de quién? De la rama anterior
de la colateral radial. ¿Me dejo entender? La recurrente radial anterior se anastomosa, se une, se comunica con la rama anterior de la colateral radial, o sea, de la humedal profunda. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, de la radial sale la recurrente radial anterior nada más. ¿Ya? Y esta recurrente radial anterior se va a unir con la rama anterior de la colateral radial, de la humedal profunda. ¿Ya? Perfecto. Ahora miren acá. Existe una recurrente radial anterior, ¿no? Entonces, ¿debería existir qué más? Una recurrente radial posterior. Pero ¿existe recurrente radial posterior? Sí, pero paradójicamente no nace de la radial. ¿De dónde va a nacer la recurrente radial posterior? Miren acá. ¿Se acuerdan la cubital? ¿Cuál era su primera rama? Se los dije. De la cubital, la primera rama suele ser el TRC, el tronco de las recurrentes cubitales, ¿sí o no? Ya. Su segunda rama, la segunda rama de la cubital, es otro tronquito que yo le llamo el tío. El tío, así le llamo, el tío. ¿El tío qué significa? El tronco de las interóseas. El tronco de las arterias interóseas. ¿Y por qué se llamará? ¿Y por qué será tronco? ¿Y por qué digo las arterias interóseas? Hablo en plural. ¿Por qué? Porque son dos. Una interósea anterior y una interósea posterior. ¿Quedó claro? O sea, este tío va a dar dos ramitas, la interósea anterior y la interósea posterior. Por eso yo digo coloquialmente, las dos interóseas son las hijas del tío. Son las hijas del tío, la interósea anterior y la interósea posterior. ¿Quedó claro? Muy bien. Y de la interósea posterior, contra todo pronóstico, nace la recurrente radial posterior. La recurrente radial posterior suele ser rama de la interósea posterior. Digo suele ser rama de la interósea posterior, que a su vez es rama del tío y que a su vez es rama de la cubital. ¿Me dejo entender? O sea que la recurrente cubital posterior es hija de la interósea posterior, nieta del tío, bisnieta de la cubital. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Ahora, he dicho que la recurrente radial posterior suele nacer de la interósea posterior. Surge tácitamente la pregunta lógica. Si no siempre nace de la interósea posterior, en segundo lugar, ¿de dónde puede nacer? A veces nace directamente del tío. A veces nace directamente del tronco de las interóseas. Lo hemos visto también en las disecciones. O sea que puede ser la tercera hija del tío también. El tío tiene dos hijas clásicas, las interóseas. Y a veces tiene una tercera hija que es la recurrente radial posterior. Pero usualmente esta es hija de la interósea posterior. ¿Me han entendido? Perfecto. Y obviamente esta recurrente radial posterior sube y va en busca ¿de quién? De la rama posterior de la colateral radial. Y así se completa este círculo. Este es el círculo arterial periepicondíleo, formado por las dos ramas, anterior y posterior, de la colateral radial o humedal profunda y las dos recurrentes radiales, la recurrente radial anterior y la recurrente radial posterior. La recurrente radial anterior es fácil, nace de la radial, pero la recurrente radial posterior suele nacer de la interósea posterior, que a su vez es rama del tronco de las interóseas y que a su vez es rama de la cubital. ¿Quedó claro? Bien, y así se forman los círculos arteriales. Ahí está el peripetrocular que ya lo describí también.
Perfecto. En el codo hay 3 articulaciones. En el codo hay 3 articulaciones. La articulación húmero-radial, la articulación húmero-cubital, y la articulación radiocubital superior o proximal. La articulación radiocubital superior o proximal. Esas son las 3 articulaciones que hay en el codo. Las 3 son sinoviales de artrosis, como lo he dicho. ¿Pero de qué subtipo es cada una? Fácil. La húmero radial, esta de acá. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta formación del húmero que se articula con el radio? Tiene forma de un huevito. Cóndilo. Entonces la articulación húmero radial es condílea, elíptica, elipsoide, porque aquí participa el cóndilo, pues el ovoide. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta formación del húmero que se articula con el cúbito? La tróclea, la polea, les dije en la clase pasada. Entonces la articulación húmero-cubital es troclear en polea. Y por último, miren acá, la articulación radiocubital superior o proximal. Esta articulación, la cabeza del radio, ¿qué forma tiene? Tiene forma de un pequeño cilindro. ¿Verdad? Y cilindro en griego es trocoide. Entonces la articulación radiocubital superior es trocoide, cilíndrica. ¿Qué movimientos realizan esto? Miren, ¿ve? ¿Qué movimientos realizan esto? Las 2 primeras, las articulaciones húmero radial y húmero cubital, participan solamente en los movimientos de flexión y extensión del codo. Las 2 primeras, la húmero radial y la húmero cubital, solamente participan en los movimientos de flexión y extensión del codo. Ahí participan las 2, húmero radial, húmero cubital, ¿correcto? Pero la radiocubital superior, y eso quiero que nunca lo olviden, la radiocubital superior es la principal articulación que hace esto. ¿Qué es eso? Supinación y pronación. Ahí está la supinación y pronación, en esta articulación. Radiocubital superior. Por lo tanto, cuando ustedes en emergencias o en trauma reciban un paciente que tiene un traumatismo en el antebrazo y el paciente no puede hacer supinación y pronación, automáticamente, ¿qué piden? Radiografía de codo. Quiero una radiografía de codo. Pero doctor, ¿por qué codo? Si el traumatismo ha sido ¿qué? Codo. Tú pide codo, caso. Pide codo. Y te vas a encontrar, lo más probable es que haya una luxación de cabeza de radio. Y ahí está el problema. Porque el movimiento de supinación y pronación, chicos, está en esta articulación. ¿Me dejo entender? Ahí está. ¿Por qué? Porque el radio, la cabeza del radio gira alrededor de esta fosa acá esto se llama la escotadura radial del cúbito, y la cabeza del radio gira. Y al girar es que puede hacer supinación y pronación. ¿Quedó claro? No se olviden. Perfecto.